Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Seguimos con esta introducción a la hermenéutica bíblica y después de haber pasado y descrito cada una de las categorías gramaticales y las subcategorías, como en la última clase estuvimos viendo, vamos a ver cómo se relacionan las palabras entre sí y vamos a tratar de utilizar todas esas herramientas que fuimos aprendiendo. La clase de hoy sería Introducción a las cláusulas. Pero antes de ver esta pequeña introducción a las cláusulas, necesitamos definir algunas cosas y ponernos de acuerdo sobre algunos conceptos importantes. Comencemos con el análisis de texto. En primer lugar, tenemos que reconocer cuando estamos frente a un párrafo. ¿Qué es un párrafo? Los párrafos son grupos de oraciones que van a trabajar juntas para tratar un tema específico, van a desarrollar una idea o un concepto fundamental. El tema del párrafo en realidad suele ser hallado en la primera oración o en la segunda oración. Y luego todas las oraciones que continúan van a trabajar juntas para desarrollar ese mismo tema. Así que la porción más grande de una carta sería un párrafo. Los párrafos están compuestos por oraciones. Esto nos lleva al segundo concepto que tenemos que entender y son las oraciones. Las oraciones son grupos de palabra que poseen un sentido completo. Tienen, por lo tanto, un sujeto, alguien de quien se está hablando, y tienen un predicado, lo que se está diciendo. Pero a su vez pueden estar estructuradas o modificadas por diferentes cláusulas. Las oraciones muchas veces van a tener complementos directos, complementos indirectos, complementos circunstanciales, frases preposicionales. Todo eso contiene una oración. Y lo vas a reconocer porque comienza con una mayúscula y siempre va a terminar con un punto y seguido o un punto y aparte. Y esto nos lleva a un tercer concepto, y es el concepto de las cláusulas. Quizá en la escuela esto lo viste más como proposición, pero nosotros, como estamos más ligados al texto bíblico, en las gramáticas griegas lo vamos a ver más bien como cláusulas, y por eso introducimos este concepto de cláusula. ¿Qué es una cláusula? Bueno, dijimos que el párrafo es la parte más grande, que está compuesto por diferentes oraciones. Y las cláusulas componen muchas veces, o la mayoría de las veces, a esas oraciones. Son grupos de palabras que no terminan necesariamente con un punto y a veces ni siquiera empiezan con una mayúscula, pero también tienen un sujeto, ya sea tácito o expreso, y tienen un predicado con su núcleo verbal. Y son siempre de menor extensión que las oraciones. Y dentro de las cláusulas, y acá tenemos que prestar bien atención o mucha atención, se encuentran las cláusulas independientes y las cláusulas dependientes. Lo podemos decir de varias maneras. Las cláusulas que dominan, que controlan la oración, o las cláusulas que están subordinadas, están por debajo, que desarrollan la oración. Podemos ver esto como la idea principal o la cláusula principal. Estas cláusulas principales van a poseer un sentido completo y funcionan por sí mismas, mientras que las ideas dependientes o en desarrollo no poseen un sentido propio, dependen de una cláusula principal para llevar el sentido. La ilustración clásica sería como, ¿vieron la locomotora y todos los vagones que vienen atrás? La cláusula independiente sería la máquina, la locomotora, y todos los vagones son cláusulas dependientes que no pueden funcionar, no se pueden mover por sí solas, sino que necesitan de algo que las esté moviendo, y todas van a colaborar juntos y van a seguir y van a estar conectadas a la idea principal. A su vez, algo que tenemos que decir, todas las cláusulas dependientes van a estar conectadas a la cláusula principal por medio de un nexo. Ese nexo se llama conjunción la mayoría de las veces. De ahí la importancia de entender las conjunciones para saber cuál es la cláusula que está gobernando la oración o cuál es la cláusula
que está subordinada a una idea más importante o a una idea controladora. Y quiero mostrarte varios ejemplos en esta oportunidad. Primero veamos en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice así, y vamos a subrayar o señalar la idea que gobierna. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y sigue en el versículo 2 porque no tenemos un punto ahí, sino que sigue, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Punto. Ahí tenemos una oración. Por lo tanto, tiene que haber un sujeto y un predicado. Pero a su vez no solo tenemos una oración, sino que tenemos una oración y tenemos diferentes cláusulas que van a desarrollar esa oración. Y vamos a ver cuál es la cláusula principal. Fíjate la importancia de las conjunciones. Dice, y además os declaro, hermanos, el evangelio. Ahí el verbo controlador sería declaro, os declaro, les declaro a ustedes. Ese os está funcionando como el objeto directo. Y después tenemos el evangelio. ¿Qué es lo que le declaro? Bueno, ese es el objeto directo, el evangelio, la idea principal. Así que ahí tenemos la cláusula principal. Os declaro, hermanos, el evangelio. O os declaro el evangelio. Ese hermanos lo podemos dejar como un caso vocativo, como algo que no tiene relación con la gramática o con la sintaxis de la oración. Y mira, ¿por qué las demás son todas cláusulas subordinadas? Porque comienza con un pronombre relativo. Que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual si retenéis, esto es condición, la palabra que os he predicado. ¿Te das cuenta? Todas esas ideas están desarrollando a la cláusula independiente. Y mira cómo funciona esto. Si yo digo, os declaro el evangelio, tiene sentido, ¿no? Pero si yo te digo esto, sin decirte nada antes ni después, que os he predicado. Que os he predicado no tiene sentido por sí mismo, porque ese que le quita el sentido. Si te digo, el cual también recibisteis, ¿a qué se está refiriendo el cual también recibisteis? Por el cual asimismo sois salvos. ¿Y por el cual asimismo a qué hace mención esto? No tiene sentido. Por lo tanto, es una cláusula dependiente. Dependen todas de os declaro el evangelio. Os declaro el evangelio. Y todo va a desarrollar en realidad al evangelio, al objeto directo de la oración. Por lo tanto, todas las demás las vamos a tachar porque no están gobernando la oración. Veamos otro ejemplo en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Rápidamente te muestro la cláusula principal. Considerémonos unos a otros. Esa es la idea que está gobernando toda la oración, porque después tenemos para. Fíjate que esto no tiene sentido. Mira, fíjate. Considerémonos unos a otros. ¿Hay sentido ahí? Sí, por supuesto, pero si yo te digo solamente esto, sin decirte nada antes ni después, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para estimularnos? ¿Por qué me está mostrando este propósito? O no dejando de congregarnos. Ese dejándonos se está desarrollando una idea previa. ¿Cuál es la idea que está desarrollando? No estoy entendiendo qué me están queriendo decir. Claro, porque todo eso está conectado con algo más. No serían la idea independiente. La idea principal sería y considerémonos unos a otros, y todo lo demás, por más que tenga un buen contenido, tenemos que verlo no como que no es necesario, sino como que no es independiente, no es una idea principal. La idea principal ahí es considerémonos
unos a otros. Considerémonos unos a otros. Otro ejemplo en Filipenses 4:13, un pasaje bastante conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notemos algo, todo lo puedo. Esta sería la idea principal. Todo lo puedo. Todo lo puedo. En Cristo es una frase preposicional, por lo tanto está subordinando a otra idea. Todo lo puedo, ¿en qué esfera? En Cristo. Y este que me fortalece es otra cláusula que está desarrollando a Cristo, así que también está subordinada. Por lo tanto, tachamos todo esto y nos queda todo lo puedo. Un ejemplo en 1 Pedro 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la idea principal? Claro, si las ideas principales de los textos anteriores estuvieron en las primeras palabras, rápidamente me vas a decir que la idea principal es habiendo purificado vuestras almas. Pero en la lección anterior te dije que ningún verboide puede ser el verbo controlador de una oración, sino que los verboides por lo general desarrollan y dan matices a las ideas principales. Y habiendo, yendo, es un gerundio. Entonces, y a su vez está formado con una frase verbal con un participio. Esto no es el verbo controlador. Y así que lo vamos a ir tachando. Habiendo purificado vuestras almas, no es parte de la idea principal. Y dice después, por la obediencia, tampoco, porque es una frase preposicional. A la verdad tampoco, porque es una frase preposicional. Mediante es una preposición y el objeto sería el espíritu. Así que tampoco. Para es otra preposición. El amor fraternal no fingido. Todo esto es idea subordinada. Y paramos un poco acá, dice, amaos unos a otros entrañablemente. Esto es la idea principal, hermanos, porque esta cláusula, aun si no vemos lo demás, tiene sentido por sí misma. Tiene sentido por sí misma. Así que lo vamos a dejar ahí, lo vamos a subrayar un poquito. Amaos unos a otros entrañablemente. Aunque la palabra entrañablemente podría ser, es un adverbio, así que podríamos dejar amaos unos a otros y ya está. Ya tenemos la idea controladora. Después de corazón puro es una frase también. Perdón, este no era así. Y después dice siendo, otro gerundio. Nos explica cómo funciona una idea principal, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nota la diferencia que hay con este pasaje y los demás. Los demás pasajes estaban al principio, en los demás pasajes la idea principal estaba al principio de la oración, pero en este está casi en el medio. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. ¿Qué me querés decir? Amaos unos a otros. Esa es la idea que controla toda la oración. Después tenemos un ejemplo en la narrativa bíblica en Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate, en el principio está subordinado a otra cosa porque es una frase preposicional. Acá tenés el verbo crear, el creó. Este es el verbo controlador. ¿Quién creó? Le preguntamos al verbo y nos dice Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra, objeto directo. Así que acá tenés una oración completa porque tenés el sujeto, el núcleo del predicado y todos los complementos que podés esperar. Y por último tenemos 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ya podemos tachar esto, ¿no? Porque si yo te termino la oración ahí, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa si confesamos nuestros pecados? No, terminé ahí la idea. No tiene sentido terminar la idea ahí. Pero esto es una condición, a simple vista, esto es una condición. Y después va a seguir diciendo, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Después
tenemos el propósito para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero eso también nos está desarrollando el propósito de algo puntual, de algo que domina, que gobierna la oración. ¿Y qué es la idea principal? Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Cuando vimos el verbo copulativo, vimos que los adjetivos pueden ser parte del verbo, ¿no? Pueden estar siendo esa estructura que le va a dar sentido a la idea verbal. Y Él es fiel y justo. Eso sí tiene sentido por sí mismo. Entonces, repasemos rápidamente. Dijimos que los párrafos son grupos de oraciones que trabajan juntas para tratar un tema. Pero a su vez, las oraciones comienzan con una mayúscula, van a terminar con un punto y seguido, y siempre van a tener un sujeto y un predicado, y pueden tener otras derivaciones, otras subcategorías, denominadas cláusulas. Pero dentro de las cláusulas, hay cláusulas independientes, que son la idea principal de una oración. Y hay cláusulas dependientes, que son las ideas que desarrollan a la idea principal de dicha oración. Así que hasta ahí lo de las cláusulas. En la lección que viene vamos a ver cada tipo de cláusula con un ejemplo para que lo podamos aprender bien.